En este vídeo vamos a continuar con el framework GoFish. Ya lo habíamos instalado, habíamos visto que es muy sencillito de instalar. Vale, ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo, ¿vale? Utilizar este framework. Y para eso tenemos que seguir una serie de pasos. Si os fijáis, tal cual accedemos, vemos lo que es el dashboard, ¿vale? Que es a nivel general sobre cómo van nuestras campañas. Yo en este caso he hecho una campaña, ¿vale? Aquí la vemos. Y ahora vamos a ver cómo podemos replicarlo, ¿vale? Para evitar perder mucho tiempo en completar datos, lo que he hecho es crear una campaña entera y ahora vamos a ir viendo poco a poco cuáles serían las opciones que tendréis que completar. Bien, lo primero de todo es la parte de Sending Profiles, ¿vale? Sending Profiles hay que indicar básicamente la configuración desde donde queremos enviar el correo o los correos. ¿Por qué? Porque realmente GoFish no deja de ser un framework que nos va a permitir automatizar ciertas acciones. Pero realmente, por ejemplo, GoFish no tiene un servidor de correo, por lo tanto no puede mandar él los correos. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es crear un perfil para mandar estos correos, ¿vale? Habría que darle a New Profile y al darle a New Profile vamos a tener esta información de aquí, ¿vale? Aquí habría que indicar cuál es el nombre del perfil, en este caso he puesto One and One porque es una cuenta de un proveedor llamado One and One. Después hay que indicar desde dónde queremos mandarlo, esto es lo típico que nos sale el nombre y el correo, ¿vale? Si os fijáis yo aquí he utilizado otro correo más antiguo que tenía. Luego hay que indicar el host que tiene el servidor SMTP, ¿vale? Que será el servidor de correo saliente. Solo tenéis que buscar el proveedor que hayáis seleccionado y bueno, os saldrá, ¿vale? Podéis poner en Google el proveedor SMTP y os sale cuál es. Luego el username, que será vuestro usuario, y vuestra clave de acceso al correo. Entonces con esto lo que hará GoFish es conectarse a la cuenta para enviar los correos que vamos a utilizar, ¿vale? Si queréis podéis darle a Sending Profiles una vez hayáis metido los datos e indicar otro correo vuestro para ver que realmente os llegan los correos, ¿vale? Una vez tengamos eso, le damos a Save Profile y estaría todo listo. Bien, teniendo ya la configuración del correo establecida y por lo tanto teniendo la capacidad de mandar correos, lo siguiente que hay que indicar es los usuarios a los que vamos a hacer la campaña de phishing. Aquí dependerá mucho, como hemos comentado, si la campaña de phishing queremos hacerla de forma muy masiva, es decir, a muchos usuarios, o queremos hacerlo de forma muy selectiva sobre determinados usuarios. En cualquier caso, lo único que va a variar es la cantidad de información que metamos, ¿vale? Si os fijáis, tenemos que darle a New Group, porque no podemos, digamos, añadir solo usuarios, tenemos que añadir grupos enteros. Entonces, pues nada, lo único que hay que hacer, ¿vale? Vamos a irnos al que yo ya tengo creado, que es exactamente la misma ventana. Hay que poner el nombre que queremos, yo en este caso he puesto grupo de pruebas, ¿vale? Y aquí hay que indicar el usuario, el apellido, el correo y la posición, si queremos, ¿vale? De la persona que vamos a meter. Podríamos meter solo el correo. Pero lo mejor es meter cuantos más mejor. Es decir, si metemos los 4 campos está mucho mejor porque nos va a dar mucho juego, ¿vale? Luego a la hora de lanzar los correos podemos crear una plantilla, como vamos a ver luego, que nos permite decir que en cada correo que se vaya a enviar se ponga en este punto el nombre, en este punto el correo, etc. Lo vamos a ver después. Pero bueno, que os quedéis con que cuantos más datos metáis, cuantos más datos tengáis, mejor. Si queréis importación masiva, podéis subir, como veis aquí, un archivo CSV, solo hay que darle aquí, y os deja subir un archivo CSV con esta información. Yo en este caso lo he metido a mano, ¿vale? Usuario, apellido, correo y la posición, ¿vale? Le dais a Save Change y con esto tendréis vuestro primer grupo sobre el cual vamos a lanzar la campaña de phishing. Lo siguiente que hay que hacer es crear la plantilla del correo. Esto es realmente una de las cosas que yo creo que es más cómodo cuando tenemos que hacer una campaña de phishing. Si no utilizamos este tipo de herramientas o este tipo de framework, tenemos que enviar todo el rato el mismo correo, cambiando siempre el usuario, el correo, entonces es bastante movida. En cambio aquí, si le damos a New Template, nos va a aparecer esta ventana que tenemos aquí, nos dice cómo queremos que se llame la template. Yo en este caso he puesto ejemplo. Aquí tenemos que indicarle cuál queremos que sea el título, ¿vale? Del correo que le va a llegar a los usuarios. Y aquí el propio correo. Si os fijáis, también acepta HTML, ¿vale? Esto está muy bien porque al aceptar HTML nos va a permitir que directamente en el template metamos lo que sería pues, bueno, la estructura del correo, igual que tiene la empresa. Entonces, bueno, en este caso yo he puesto este correo, es para... Y si os fijáis, esto es una variable que contempla GoFish, ¿vale? First name, que es lo que aparecía exactamente cuando hemos definido los usuarios. Entonces nos permite seleccionar first name, el apellido, el email y el puesto. ¿Vale? Yo en este caso pues he hecho este simple ejemplo que nos va a mostrar, este es un correo para la persona que fuera y se ha detectado que su correo tal ha sido hackeado, bla, bla, bla. Es simplemente un caso, ¿vale?
Bien, esto es una de las cosas que yo creo que son más cómodas, ¿vale? La posibilidad de crear las plantillas. Luego tenemos la posibilidad de meter imágenes, ¿vale? Si metemos imágenes, lo que va a hacer es meter una imagen invisible para revisar quién abre y quién no abre el correo, ¿vale? Es algo que es muy interesante también, sobre todo de cara a estadísticas. Y nada, una vez tengamos esto, le damos a Save Template y ya tendríamos nuestra template lista. Lo último que faltaría sería la landing page, que esto no es necesario crearlo. Bueno, digamos, sí es necesario porque GoFish en la última versión ya lo requiere, pero no es necesario utilizarlo, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, le damos a editar, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es importar un sitio, es decir, hacer una copia de un sitio. Imaginaos que queremos hacer un phishing donde lo que queremos sea que el usuario se conecte a una página y deje ahí sus credenciales. Pues bien, aquí nos permite hacer un phishing, ¿vale? Donde además capturar la información. Esto puede ser muy útil si, por ejemplo, el servidor donde hemos desplegado GoFish es un servidor público al cual tienen acceso pues, usuarios, ¿vale? Con dirección IP pública y todo. Porque sería una forma muy rápida de poder hacer un phishing de una aplicación web y unirlo con nuestra campaña de phishing que estamos creando. Entonces aquí he creado un simple ejemplo para que podáis ver, pues, digamos, las opciones que tiene, pero no lo vamos a utilizar. Aquí, si pusierais Capture Data, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es capturar la información que nos llega. Esto es tremendamente útil si queremos robar credenciales, ¿vale? Porque esto, creamos aquí la copia de la página, por ejemplo, del acceso a la VPN, capturamos los datos para capturar cuál es el usuario y la contraseña, y luego además podemos redirigir a la persona a la aplicación real. Entonces, de esa forma, la persona que ha picado en nuestro correo, en nuestro phishing, pensaría que ha introducido mal la información y al redirigirla a la página original, ahí ya vería que sí que accede de forma correcta. Pero en este caso no lo vamos a utilizar, ¿vale? Porque es un poquito más complejo y la idea es crear aquí una campaña simple de phishing. Bien, una vez tenemos definido el perfil, tenemos definido sobre qué lo vamos a lanzar, qué template vamos a utilizar y hemos definido la landing page, que aunque no lo vayamos a utilizar es necesario para crear la campaña, podemos darle a New Campaign, ¿vale? Yo ya tengo aquí una creada de hace nada. Aquí nos va a indicar cuál es el nombre, el template, la landing page, la URL, ¿vale? Aquí, como bien indica, digamos que esto va a ser el listener, esto va a ser el que va a escuchar. Entonces, aquí, si ponéis la dirección IP pública del servidor, va a ser capaz de obtener toda la información, porque es la que va a redirigir todo. Y si queréis solo hacer la prueba de que funciona, como es mi caso, yo aquí he puesto la 127.001, ¿vale? Pero si pusiéramos otra, pues bueno, nos llegaría toda la información. Aquí cuando queremos que se lance, es importante lanzarlo en el mismo momento, ¿vale? O, pues bueno, planificarla para más adelante. El perfil desde el que queremos lanzarlo y cuáles son los grupos de usuarios a los que lo vamos a lanzar. Vale. Yo en mi caso, aquí ya tengo una lanzada, como bien pone, que está en proceso. Realmente no es que esté en proceso, ¿vale? Ya ha terminado porque yo se lo he metido el usuario. Si os fijáis, no sale que lo ha abierto, que lo ha clicado, ni que ha emitido información, ni nada. Básicamente, por lo que os he comentado, que he puesto que mi dirección IP está a la 127.001, ¿vale? Ya que esto es un servidor que está en local y, pues bueno, no tendría acceso desde mi máquina. Pero podéis hacer la prueba. Si pusierais la dirección IP de vuestra máquina virtual y vuestro anfitrión u otra máquina virtual desde donde estáis abriendo el correo, sí que tuviera visibilidad, llegaríais sin ningún problema, ¿vale? Entonces, el correo que me he autoenviado, ¿vale? Lo podéis tener aquí. Bueno, lo primero de todo vamos a ver, cuando estéis en Sending Profiles, configurándolo, la opción esta que os sale de posibilidad de mandar uno de prueba es básicamente esto, ¿vale? Yo me he automandado uno desde, si os fijáis ahí abajo pone eduardo@hisec.es hacia mi correo de earreos@rectimi. Y aquí pone que todo ha funcionado, que esto es pues una simple prueba y aquí la información que te pide. First name Eduardo, last name Arreols, posición director, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, lo que he hecho es, una vez configurado todo, enviar la campaña y como vais a ver, me ha llegado el template que había definido, ¿vale? Que era este. Este es un correo para Arreols, bueno, Eduardo, en este caso Eduardo, se ha detectado que su correo, y aquí aparecerá el correo, ha sido hackeado, ¿vale? Y aquí lo tenéis, dice, este es un correo para Eduardo, se ha detectado que su correo earreos@rectimi.es ha sido hackeado. Por favor, cambie la clave, bla, 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 bla. Obviamente esto es un correo muy simple, que no tiene ni HTML, ni hemos metido enlaces, ni hemos metido prácticamente nada.
Pero realmente aquí podéis jugar todo lo que queráis, ¿vale? Podríamos, en vez de hacerlo como hemos visto en un usuario, utilizar este template, que como os he comentado es una de las cosas que yo creo que es más potentes en este framework, ¿vale? La posibilidad de crear un template bueno con HTML y poder configurarlo con las variables que tiene para cada uno de los usuarios. El traqueo de imágenes, la posibilidad de capturar información. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy simple. Más adelante, o seguramente en el otro curso que se ha dedicado en exclusiva a ingeniería social, sí que veremos muchas más formas de trabajar con GoFish, pero bueno, esto es una primera aproximación para que podáis ir pues, bueno, jugando un poco, probando y haciendo vuestras pruebecillas, que la verdad que el framework es muy potente y sí que os lo recomiendo. Así que nada, en principio con esto termina este vídeo. Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo y nos vemos en el siguiente módulo en este caso.